Buenas noches, mi nombre es María Aguirre, soy el grupo número C, está compuesto por dos integrantes, mi persona y Neilin Guaramato. Esta noche vamos a hablar, a petición de la profesora, vamos a realizar el video de cierre de la fase número 4. Procedemos con la interpretación. Quiero mostrarles un poquito las láminas que se realizaron en la actividad. Empezamos con el logo de la Universidad Fermín Toro, luego República Bolivariana de Venezuela, Ministerio de Poder Popular para la Educación, Universidad Fermín Toro, Relaciones Industriales, Cátedra de Economía Empresarial. El tema de la exposición es indicadores macroeconómicos. El eslogan del grupo es inflación, problema potencial. Las integrantes, Aguirre Marjorie, que es esta servidora, y Guaramato Neilin. Con relación al tema, queremos decir, en relación al título, al nombre de la investigación, queremos decir que el objetivo es tratar, como lo dice bien las láminas, es tratar de investigar de qué manera se mueven los indicadores macroeconómicos en nuestro país, con el fin de establecer la producción de bienes y servicios que facilitan la vida del venezolano, ¿verdad? Y la justificación que tiene este problema es que nos vamos al enfoque sobre la constitución de los indicadores macroeconómicos, es decir, de qué manera nos constituye como una herramienta esencial para el perfeccionamiento con el fin de mejorar y reactivar nuevas iniciativas que puedan mejorar estos indicadores macroeconómicos. Bueno, vamos a proceder al esquema de la investigación. Quisiera acercar un poquito aquí para ver si la pudieran ver. Exacto. Okay. El esquema de la investigación está compuesto en la primera parte, indicadores macroeconómicos, su concepto, la inflación, su concepto, tipos de inflación, causas de inflación y la inflación en Venezuela. Luego procederíamos con el desempleo, nuevamente el concepto de desempleo, tipos de desempleo, causas del desempleo y el desempleo en nuestro país. También hablaríamos del Producto Interno Bruto, ubicaríamos su concepto, las características y el Producto Interno Bruto en Venezuela, para luego finalizar con el gasto público, el concepto, su clasificación económica del gasto, características del gasto, finalidad del gasto y el gasto público en Venezuela. Procedemos a realizar la investigación, ¿verdad? Para empezar, vamos a hablar sobre el concepto de los indicadores macroeconómicos. ¿Qué son indicadores macroeconómicos para nosotros? Bueno, los indicadores macroeconómicos simplemente son unas estadísticas que nos indican el estado actual de la economía en un estado o un área particular, es decir, puede ser en una industria, un mercado, en el trabajo, en el comercio. Suele ser, o siempre suele pasar, que las instituciones gubernamentales y empresas del sector privado publican regularmente en una fecha determinada los indicadores macroeconómicos que arrojan su economía. Luego vamos a pasar al concepto de inflación. Quisiera mostrarles la lámina y ahí va, disculpen el movimiento. Esta es la diapositiva que realizamos para la inflación, y podemos empezar a definir que la inflación simplemente es un aumento general de los precios en el mercado, es decir, la inflación simplemente refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, es decir, la pérdida de valor real que tiene el medio interno de intercambio de una unidad o medida económica. Se dice, o debería ser, que en la teoría de los estados socialistas no se debería sufrir inflación, pues ya que el Estado debe tener eso como objetivo, controlar todos los procesos económicos para la importación y exportación, que no permitirán la alteración en realidad de este factor económico.
Conocemos distintos tipos de inflación, como es la inflación moderada, es la que se reflejan los precios que suben lentamente o por debajo de un 10%, y el poder adquisitivo de los trabajadores, de nosotros los ciudadanos, no se verá muy afectado. También tenemos la inflación galopante, que habla de la tasa de inflación anuales que varían del 10 y el 1000%, es decir, que se mantendrá efectivo la mínima cantidad de dinero posible. Es decir, que nosotros tratamos de comprar bienes reales e inmuebles con el fin de desprendernos del dinero que ha perdido el valor. También tenemos otro tipo de inflación, que sería la hiperinflación. Estos son tasas anuales que superan el 1000%. En estos casos siempre se ve asociado el valor, es decir, en los conflictos políticos y bélicos, lo que quiere decir que el Estado monetario siempre corre el riesgo de quebrar con la economía de un país. Puede ser que mediante ese trueque se realicen intercambios de bienes o servicios por otros. También tenemos la estanflación, que este tipo de inflación se combina, ya que habla de un proceso de recesión que rompe con la llamada curva de Phillips, es decir, que demuestra una relación inversa entre inflación y la tasa de desempleo, y solamente se puede solucionar sobre la demanda agregada. El último tipo de inflación sería la deflación. Aquí hablamos de la caída generalizada a nivel de inflación producida por la falta de demanda, que generan un círculo vicioso, ya que los compradores, para poder cubrir sus costos, bajan precios con el fin de que la inflación baje, y al bajar los precios los consumidores compren esperando que bajen más aún, lo que genera que se repita un proceso. Tenemos las causas de la inflación, que como todos saben, hay la inflación de demanda, la inflación estructural y la inflación de costo. La inflación de demanda simplemente es aquella inflación que se produce cuando aumenta más deprisa la producción. En la inflación estructural nos debemos a varias circunstancias, ya que afectan la estructura económica del país. La inflación de costo, podemos mencionar que se produce al aumentar los costos de producción y al encarecer el factor productivo, lo que se motiva a que se produzca un alza de precios, podría decirse, en los recursos naturales y básicos que generan el dinero o el tipo de interés. Luego, para darles un breve resumen, podemos decir que en Venezuela, en nuestro país, la inflación está determinada por los factores como señala, como por ejemplo la estructura de los mercados, de la oferta y la demanda, en los bienes y servicios, y en la política de gasto fiscal. Se producen las devaluaciones del bolívar. La política monetaria corresponde al nivel de liquidez monetaria, a las tasas de interés, a las estructuras de costo, a las márgenes de ganancia y a las perspectivas macroeconómicas que tenga un país. Metodológicamente se define como un nivel de inflación baja entre 0 a 10%, y una alta de 11-30%, y una hiperinflación más del 100% en nuestro país. En algunos casos el periodo de estabilidad de los precios se vio mayormente entre los años 1951 y 1973, que presentó una de las inflaciones más bajas en el país, en el mundo, con un promedio de 1.6%. Y gracias a una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 5.7, la disciplina fiscal y el tipo de cambio fue fijo. Aquí quisiera que apreciaran la lámina de la inflación en nuestro país del año 2012 y 2013. Quisiera que apreciaran un poco más. Ok.
Ahora vamos a hablarles sobre el desempleo. La definición del desempleo simplemente es una cesantía o paro en el mercado de trabajo que hace referencia a una situación de un trabajador que carece de empleo y por lo tanto de salario. Por extensión o parte de la población, depende de la edad, las condiciones y la disposición para trabajar. Depende de la población, ya sea activa, y los puestos de trabajo que se generen para un momento determinado. Podemos hablar ahora de los tipos de desempleo. Hay 3 tipos de desempleo: el estructural, el cíclico y el estacional, que viene siendo el mismo de fricción. En el estructural se habla de que el empleo tiene que ver con la oferta y demanda del número de personas capacitadas para llevar a cabo un trabajo en particular. En el desempleo cíclico hablamos que a causa del desempleo es generalizada una población. Y en el desempleo estacional y de fricción mencionamos que son las formas menos frecuentes de desempleo, ya que son voluntarias o cambian dependiendo según el año. Las causas de desempleo siempre se generan. Las causas del desempleo principalmente generadas en nuestro país o a nivel nacional podría ser por la inestabilidad de política económica causada por los grandes estragos en la población, es decir, falta de inversiones que generen empleo en una sociedad, la crisis socioeconómica que actualmente se atraviesa, despidos masivos de personal, por motivo de falta de recursos para laborar, para pagar salarios, para pagar empleados, y por muchas veces en algunas industrias por la mala planeación y estrategia que inducen a la fuga de capitales con lo que genera que se cierren y se vayan a otros países las empresas generadoras de empleo. El desempleo en nuestro país, bueno, en el desempleo de nuestro país pudimos verificar, nuestra compañera Neilin Guaramato y yo, que según la notificación, según la información de la ministra Delcy Rodríguez, dice que el desempleo ha caído a la mitad desde el diciembre del 99 al 2013 con una tendencia descendiente, es decir, que los estudios del INE revelan que entre 1999 y 2013 se ha reducido un desempleo del 14.9% a 7%. Todo esto se debe gracias a la creación de más de 4.500 puestos de trabajo. Según el Estado, ha realizado una inversión en el área social a un aproximado de 550.000 millones de dólares. Lo que quiere decir que esta investigación estadística se plantea en el gobierno bolivariano, ya que muchas familias se encontraban en situación de pobreza extrema y el desempleo ha generado que bajen esos índices en nuestro país, según información realizada y notificada por la ministra Delcy Rodríguez. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el Producto Interno Bruto. Simplemente podemos decir que el Producto Interno Bruto, conocido con sus siglas PBI, es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o de una región determinada durante un periodo, o aproximadamente siempre se genera por un año. Este Producto Interno Bruto es una medida que siempre se ha visto como el bienestar material de una sociedad, con el objeto o con la finalidad de estudio macroeconómica. Su cálculo siempre encuadra dentro de la contabilidad nacional y para estimarlo siempre se emplean varios métodos complementarios. Ahora procedemos a hablar un poco sobre las características del PBI, lo que pudimos verificar, en la información que pudimos obtener, chequear, realizar. Tenemos que es la magnitud de flujo, donde se contabilizan los bienes y servicios producidos durante una etapa de estudio, la valoración, ya que es el valor total de la corriente de bienes y servicios finales, y el PIB real, Producto Interno Real, que son los bienes y productos y servicios producidos por un país en una economía valorada a precios constantes, es decir, valorados según los cambios que se han realizado en un año y mediante comparaciones.
Y también podemos hablar del Producto Interno Bruto normal, que es el valor monetario que todos los bienes y servicios que produce un país, una economía, pero tomando precios corrientes durante un año por los bienes producidos. Ahora vamos a hablar sobre el Producto Interno en nuestro país. El Producto Interno en nuestro país simplemente nos muestra estrictamente dentro de los límites geográficos de la nación que se trata de empresas nacionales o extranjeras. El Producto Nacional Bruto, en cambio, incluye producción extranjera e incluye producción de los venezolanos en el extranjero, y siempre está conformado siempre por la sumatoria de los ingresos generados por las actividades económicas desarrolladas en nuestro país. Se busca contabilizar siempre valores nominales en bolívares por un año, y con el fin de determinar una verdadera situación económica. Generalmente calculamos el Producto Interno Bruto. En nuestro país, las actividades económicas realizadas son actividades petroleras, que son de explotación y refinación; actividades no petroleras, que son productoras de bienes, agricultura, minería, manufactura, electricidad, agua y construcción; y tenemos las de productos y servicios, como son el comercio, restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento, comunicaciones, servicios comunales, sociales, privados; y los no lucrativos, que dependen de los productores y servicios del gobierno general, lo que no incluye bancos imputados y derechos de importación. Quiero que vean las láminas que reflejan aquí un ejemplo del Producto Interno Bruto en el año 97, 1951 al 2008 y de 1967 al 2008, para que puedan apreciar la variación que se ha producido. Ahora le vamos a hablar, o le voy a explicar sobre el gasto público. Vamos a su concepto. En el gasto público vamos a hablar, o podemos decir que simplemente son erogaciones que incurren un conjunto de entidades estatales o dentro de un país. Es decir, la autorización del gasto público es la operación contable que se refleja en virtud cual la autoridad competente busca gestionar un gasto con cargo a un crédito según acuerdos realizados en el país, es decir, buscando la manera o la forma correcta que se puede hacer cierta con la totalidad de una parte de un crédito presupuestado. El gasto público siempre comprende las compras y los gastos que un Estado realiza en un periodo determinado, que siempre por lo general es de un año. La clasificación del gasto público, podemos decir o podemos mencionar que hay tres tipos: gastos corrientes o de consumo, gastos de capital y gastos de transferencia. En el primero, en gastos corrientes o de consumo, hablamos que es un gasto que nos proporciona servicios públicos, salarios de funcionarios y compra de bienes y servicios. En el gasto de capital podemos mencionar que se utiliza para mantener y mejorar la capacidad productiva del país, sobre todo en la infraestructura. Y en el gasto de transferencia hablamos de capital que el Estado y las empresas y familias necesitan. En las características del gasto público podemos mencionar que una serían las erogaciones dinerarias, otras serían las efectuadas por el Estado y otras serían en virtud de la ley. Es decir, que todas estas deben ser ajustadas con los fines del interés público para la satisfacción de necesidades públicas. El objetivo que tiene el gasto público es obtener recursos para producir servicios y bienes públicos para satisfacer a personas físicas o jurídicas. En el caso de nuestro país, siempre es necesario o se busca examinar la incidencia y trayectoria de este indicador, debido ya que a los últimos años ha alcanzado niveles máximos en su historia fiscal. El gasto público en Venezuela siempre ha indicado una gran porción proveniente del ingreso fiscal, sobre todo por la entrada del petróleo, y a su vez se destina a su mayoría en los gastos corrientes de sueldos y salarios, subsidios, transferencias, pago de intereses. Ahí podemos verificar mediante las leyes de presupuesto en los últimos años. El gasto público en los últimos años se ha incrementado totalmente. Sin embargo, este siempre va orientado a la ampliación de nuestras capacidades económicas productivas.
ya que se busca mediante esta fuente buscar nuevos empleos, nuevas industrias que se dirijan a la exportación de la infraestructura y sobre todo al desarrollo productivo e innovación de la tecnología. Es importante decir que en el gasto público en nuestro país actualmente es uno de los soportes del crecimiento económico que reporta la estadística del Banco Central de Venezuela, y que si este dejara de fluir debido a condiciones internas o externas, el crecimiento económico sufriría de igual forma un reajuste en retroceso. Para finalizar, le podemos decir que los indicadores económicos son valores estadísticos que nada más nos reflejan el comportamiento de las principales variables económicas y financieras y monetarias, con el fin de tener un análisis comparativo entre un año o un periodo determinado. Por ello se dice que estos indicadores son conceptos y cifras que expresan imagen general de la economía de un país. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Marjorie Aguirre y mi compañera de grupo se llama Guaramato Neilín, y espero que haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.